Chicos, la última clase nos habíamos quedado en lo que eran las articulaciones de pie, recuerden. Teníamos el retrotarso, el antetarso, el metatarso y las falanges. Ahora, entre los huesos del retrotarso, astrágalo y calcáneo, dijimos que teníamos una articulación subastragalina. Entre los huesos del retrotarso y del antetarso tenemos la articulación de Chopard, que vamos a tener dos uniones ahí, ¿cierto? La unión astrágalo-navicular y calcáneo-cuboide. Luego tenemos las articulaciones entre los huesos del antetarso, estamos hablando de las articulaciones intertarsianas, y luego tenemos la articulación que une el tarso con el metatarso. En este caso se le llama articulaciones tarso-metatarsianas, o también la conocemos como articulación de Lisfranc o línea articular de Lisfranc. Y finalmente tenemos las articulaciones intermetatarsianas entre los huesos del metatarso, las metatarso llamadas metatarsofalángicas y las interfalángicas. Esa es la estructura habitual o general de las articulaciones del pie. Es por eso que nosotros en este video, ya que hicimos este recuerdo, ¿cierto? Vamos a iniciar, ¿cierto?, el nuevo video llamado articulaciones del cinturón pelviano o de la cintura pélvica. Cuando nosotros hablamos de las articulaciones de la cintura pélvica, tenemos que referirnos específicamente a las articulaciones que se forman entre este hueso que está aquí, que llamamos hueso sagrado, ¿cierto? El hueso sacro, ¿ya? Y los huesos coxales que están ubicados a ambos lados, ¿ya? Ahora, estos huesos coxales, que ya sabemos que están formados por tres partes, ¿cierto? El ilion, el isquion y el pubis. A nivel del pubis vamos a tener de que estos huesos se unen y van a formar una articulación llamada sínfisis. Ahora, se llama sínfisis púbica, ¿ya? Acá tenemos el hueso sacro, vamos rellenando los indicadores. Acá tenemos hueso coxal y acá se forma una articulación entre el hueso sacro y el hueso coxal, ¿cierto? Llamada articulación sacroiliaca. Ahora, estas articulaciones, si se fijan, y aquí lo tenemos coloreado, ¿cierto?, forman un verdadero anillo de poder. Recuerden que la fuerza de gravedad iba a ser descargada, ¿cierto?, a nivel de la articulación lumbosacra. Y aquí, dentro de la configuración interna del hueso sacro, ¿cierto?, y trabecular del hueso sacro, esta fuerza se iba a transmitir a través de la articulación sacroiliaca hacia el hueso coxal. Y de aquí sufre también una división, ¿ya? Tanto una gran cantidad de fuerza que se opone a la fuerza que viene por este otro sector, formando este anillo de poder, ¿cierto? Y también descargado hacia las extremidades inferiores, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta configuración de anillo? Habitualmente aquí existe tensión, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros sufrimos grandes traumas, sobre todo traumas a nivel de pelvis, traumas me refiero a de un mecanismo de alta energía, ¿cierto? Vamos a sufrir lo que se llaman las fracturas de pelvis, ¿ya?, que las calificamos o en las fracturas directamente del sacro o las fracturas que están en relación a los huesos coxales. Ahora, estas fracturas habitualmente, si nosotros vemos una fractura en este lugar, tenemos que inmediatamente buscar dónde esta fuerza, ¿cierto?, se liberó en otro sector de este anillo. Es por eso que es muy probable de que esta fractura no vaya sola, sino que pueda ir con otras fracturas, ¿cierto?, como la fractura de Malgame, ¿ya?, o otras fracturas donde la fuerza se liberó en este anillo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos este anillo que está cerrado, ¿cierto?, pero es un anillo rígido de alguna forma, salvo en los lugares donde se está transmitiendo la fuerza, ¿cierto?, las articulaciones sacroiliaca y el pubis. Pero si yo tiendo a deformar este anillo, ¿ya?, y lo deformo en este lugar, esa fuerza se transmite y puede que, ¿cierto?, pueda sufrir también estrés en lugares opuestos al lugar donde se recibió el impacto, ¿ya? Muy importante tener esta visión, ¿cierto?, de anillo entre los huesos de la pelvis, ¿cierto?, que están unidos por estas articulaciones. Bien,
¿Cuál va a ser la primera articulación que nosotros vamos a analizar dentro de estas articulaciones del cinturón pélvico? La primera articulación que nosotros vamos a analizar específicamente es la articulación sacroiliaca. Ahora, aquí nos vamos a meter en la pata de los caballos, como decimos a veces. ¿En qué sentido? En que esta articulación ha tenido bastante discusión en cuanto a la manera de clasificarla y de evaluarla, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que pensar de que estas articulaciones están directamente relacionadas con la descarga del peso, ¿ya? Por lo tanto, va a tener articulaciones que no son muy móviles, ¿ya? Eh, Cuando nosotros tratamos de clasificar esta articulación, y creo que ese es el mayor detalle de esta, es que debemos de histológicamente tratar de establecer cómo está constituida esta articulación. Primero, la mayoría de los estudios coinciden con que esta articulación puede ser clasificada como una diartrosis. A ver, esto de diartrosis me dice, pero diartrosis es una articulación muy móvil, ¿ya? Pero ojo, nosotros dijimos que había una ecualización desde el punto de vista funcional con, ¿cierto?, el estructural, es decir, que esta es una articulación sinovial. ¿En qué sentido? En que esta articulación eh, posee cavidad articular, ¿ya? Y esa cavidad articular tiene, tiene de alguna forma líquido sinovial. La cavidad es prácticamente virtual, ¿ya? Es una muy pequeña y tenue línea articular, pero cavidad al fin y al cabo. Por lo tanto, posee una cápsula, una sinovia, ¿ya? Y hay líquido sinovial, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Es que la característica que nos lleva a pensar otra cosa es que en algún sector de esta articulación, el cartílago hialino, que tiene característico que está asociado a la articulación sinovial, está interrumpido, ¿cierto?, por algunas zonas donde sí encontramos fibrocartílago, ¿ya? Y este fibrocartílago uniendo. Por lo tanto, también podemos encontrar de que esta articulación en algunos casos también se pueda considerar, ¿cierto?, una articulación sinficiaria, ¿ya? Entonces, esa es la discusión que siempre se trata de aclarar, ¿ya?, desde el punto de vista estructural. ¿Cómo clasificamos esta articulación? Ahora, yo voy a ordenar un poco eso en el sentido de que la articulación tiene dos compartimentos en realidad. Tiene una parte que es anterior y tiene una parte que es posterior, ¿ya? Vamos a calificar como la parte anterior una articulación de tipo sinovial, pero vamos a tener una parte posterior donde está plagado, ¿cierto?, de fibras el cartílago y que la vamos a calificar como una articulación sinficial. Es una articulación bien especial, ¿ya? Ahora, también tiene que ver la situación con las superficies articulares, porque recuerden que una sinovial debemos de clasificarlo en uno de nuestros 6 subtipos, ¿ya? Pero vamos a ver que la articulación sacroiliaca a temprana edad, habitualmente sus carillas articulares son planas, ¿ya? Están bastante aplanadas. Pero a medida que llega, ¿cierto?, la pubertad, empiezan a aparecer, ¿cierto?, algunas irregularidades en la carilla, ¿ya? Y estas irregularidades van a ser complementarias entre una carilla y otra. Y es así como podemos establecer que cerca de los 40 años ya están muy formadas, ¿ya? Estas irregularidades, estamos hablando de surcos y crestas, que van a ser de alguna forma complementarias, ¿ya? Entonces esta articulación pasa de ser una articulación relativamente plana, ¿ya?, con movimientos, vamos a ver que son de deslizamiento, ¿ya?, a unos movimientos que a una clasificación de encaje recíproco. O sea, estas surcos y crestas, ¿ya?, van a canificarnos esta articulación. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con la edad de la articulación, porque a edades sobre, ¿cierto?, los 25 años vamos a tener que esta articulación encaje recíproco, pero antes, habitualmente cuando somos niños, tenemos articulaciones relativamente planas, ¿ya? Bien, ahora, cuando nosotros tratamos de referirnos específicamente a
las superficies articulares. Tenemos que complementar las superficies articulares, ¿cierto?, con el otro partner, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una carilla, que nosotros la vamos a conocer como carilla auricular, pero esta carilla auricular es del hueso coxal, ¿ya? Ahora, los clásicos dicen que tiene forma como de cartabón, ¿cierto? Es una forma como de un cuadro, de un ángulo recto ahí, ¿se fijan? ¿Ya? Y que, ojo, tiene en esta carilla una tenue cantidad de cartílago, ¿ya? Habitualmente se estila decir de que es de 4 a 5 veces menor el grosor que en la carilla sacra. Por lo tanto, vamos a tener esta carilla pobre en cartílago, ¿ya? Y que habitualmente va a tener o va a estar configurada con una concavidad, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, de la superficie con algunas surcos o crestas, ¿cierto?, que es por parte de la carilla del sacro, también llamada carilla auricular del sacro o para la articulación sacroiliaca. Estas carillas, ¿cierto?, al momento de unirse, van a formar una interlínea articular. O sea, vamos a tener por una parte, nuestro hueso coxal, ¿cierto? Y que van a formar en relación con el hueso sacro una interlínea articular. Acá tenemos el hueso sacro, tenemos los agujeros sacros en este pequeño esquema, ¿ya? Ahora, si se fijan, aquí nosotros tenemos la interlínea articular vista, vista anteriormente. Aquí la vamos a rellenar con amarillo, ¿ya? Si se fijan, y la mayoría de las veces se dice, sobre todo en los libros clásicos, ya que tiene forma de S itálica, no es rectilínea, sino que tiene una forma de una S, ¿ya? Entonces, como resumen, superficies articulares, carilla auricular del hueso coxal y carilla auricular del hueso sacro. Al momento de unirlas, van a formar una pequeña interlínea articular, ¿cierto?, que tiene esta forma de S itálica, ¿ya? Ahora, cuando nosotros unimos los huesos, y quiero graficarlo específicamente en una imagen bastante buena que tenemos acá, fíjense bien, tenemos una pelvis masculina, ¿ya? Vamos a ver después cómo nosotros podemos diferenciar una pelvis cuando es femenina o masculina, ¿ya? Y aquí podemos ver eh, claramente, ¿cierto?, nuestra interlínea articular. Ahí podemos ver la interlínea articular del hueso sacro con el hueso coxal. Esa es nuestra articulación sacroiliaca. Ahora, esta articulación habitualmente no tiene medios de adaptación, quiere decir de que no tiene un cuerpo fibrocartilaginoso, sino que en algunos sectores tiene, ¿cierto? No hay un elemento que adapte, ¿ya? Sino que es el mismo cartílago articular de la cobertura que encaja, ¿cierto?, en forma casi perfecta, ¿ya? Es por eso que la habíamos calificado como de encaje recíproco, ¿ya? Lo que sí es muy importante al analizar esta articulación es que va a poseer algunos medios de unión importantes, ¿ya? O medios de contención. Estos medios de contención nosotros los vamos a tener que dividir en dos aspectos, ¿ya? Vamos a tener medios de contención o ligamentos que son perisféricos, y vamos a tener algunos ligamentos a distancia, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con nuestros ligamentos periféricos. Y para eso nosotros vamos a tener que poner aquí, o vamos a tener que agregar a este esquema, ¿cierto? Y aquí podemos hacerlo de esta forma, ¿ya? Lo que son las últimas dos vértebras, ¿ya? Con sus correspondientes apófisis transversas. Estamos refiriéndonos a la vértebra L5 y a la vértebra L4. Y acá tenemos articulación, ¿cierto?, lumbosacra y la articulación entre la vértebra L4 y L5. Ahora, ¿cuáles son los primeros elementos que nosotros vamos a analizar en esta articulación? En primera instancia, vamos a analizar los ligamentos llamados periféricos. En primer lugar, vamos a tener un ligamento que se ubica en la región anterior, ¿ya? A ese ligamento le vamos a llamar ligamento sacroiliaco. Sabe que lo vamos a abreviar, ¿ya?, para no perder tanto tiempo. Fíjense bien.
vamos a llamarlo ligamento sacroiliaco anterior. Ahora, este ligamento sacroiliaco anterior tiene la característica de que no es un ligamento muy denso en fibras, ¿ya? Y que va a estar recorriendo, ¿cierto? La cápsula de articulación que eh, eh, podemos terminar de decir de que es una cápsula bastante simple, con un manguito que rodea la articulación, habitualmente bastante estrecha, y que está reforzada por la parte anterior, entonces, como digo, con este ligamento sacroiliaco anterior. Ahora, inmediatamente por la región posterior vamos a tener otro ligamento que lo vamos a llamar ligamento sacroiliaco posterior. Ese ligamento está uniendo, ¿cierto?, también el perímetro, ¿ya?, de esta articulación, pero por la parte posterior. Este sí es muy denso, ¿ya?, y bastante grueso. También se le llama, o se le puede llamar, ligamento interóseo. Ligamento interóseo. Ahora, este ligamento sacroiliaco posterior, y que lo dibujamos aquí, tiene dos láminas, ¿ya? Y la lámina que estamos viendo es la lámina profunda, ¿ya?, o ligamento sacroiliaco posterior profundo, ¿ya? Entonces tenemos ligamento sacroiliaco anterior, bastante tenue, y tenemos el ligamento sacroiliaco posterior interóseo, o también llamado profundo, ¿ya? Siempre los ligamentos de la parte posterior son mucho más densos. Vamos a explicar por qué. Ahora, aparte de este ligamento sacroiliaco posterior profundo, vamos a encontrar un ligamento bastante especial, ¿ya?, y que lo vamos a llamar ligamento sacroiliaco, en este caso posterior, y ustedes me dicen, por favor, ¿ya?, cuál sería superficial. Perfecto. Ahora, ¿qué característica tiene este ligamento sacroiliaco posterior superficial? Es un ligamento que está dividido en 4 fascículos, ¿ya? Ahora, generalmente va a partir o va a originarse en la espina ilíaca posterior superior. Y desde aquí, y ligeramente hacia abajo, ¿cierto?, se va a dividir en 4 fascículos. Estos fascículos a proyectarse, a lo que se llaman los tubérculos conjugados. Tubérculos conjugados en los libros viejos, ¿cierto?, se llaman tubérculos conjugados de Farabev, ¿ya?, que se forman por la división de las apófisis transversas fusionadas, ¿cierto?, del hueso sacro, que forman la cresta, ¿cierto?, lateral, y que habitualmente se dividen en 2 segmentos, ¿ya? El segmento superior se une con el inferior del segmento de arriba, y así sucesivamente, y que forman estos tubérculos conjugados. Ahora, estos 4 fascículos que se generan aquí, ¿ya?, tienen nombres propios. Los primeros son bastante fáciles. Tenemos el fascículo superior y el fascículo inferior, ¿ya? Pero los dos del medio, ¿ya?, uno llamado fascículo llamado vago, o también axil, vamos a ver por qué se llama axil, y otro que está un poco ligeramente inferior, que es el tercer fascículo, ¿ya?, y que lo vamos a llamar ligamento de Saglas. Ligamento de Saglas. Entonces, el ligamento sacroiliaco posterior superficial se va a dividir en 4 fascículos. Estos fascículos generalmente a los tubérculos conjugados en cuatro fascículos llamados superior, inferior, que es el más inferior, sacroespinoso de Bichat en algunos casos es llamado, y acá vamos a tener el ligamento vago y el ligamento de Saglas. Este es muy importante, ¿ya? El ligamento axil. Se llama axil porque está en una posición tan especial, ¿ya?, justo hacia el lado o hacia el lateral del segundo agujero sacro posterior, ¿ya?, y que va a ser es donde se va a ubicar o va a coincidir con el eje axil, con el eje del movimiento que vamos a ver después de este coxal en relación al sacro, ¿ya?, o del sacro con relación al coxal, que los vamos a ver los dos, ¿ya?, que son el movimiento de nutación y de contranutación, o de torsión anterior y torsión posterior, que usan este elemento como un eje, ¿ya? Bien, ahora, obviamente que en esta articulación vamos a tener algunos ligamentos llamados a distancia, ¿ya? Y estos ligamentos a distancia los vamos a ubicar, el primero, ¿cierto?, desde las apófisis, en este caso transversas. Vamos a cambiar el color un poco,
pongámoslo en rojo, desde las apófisis transversas de L5 y de L4 hacia la articulación específicamente, ¿ya? Y la región de la cresta ilíaca por la parte posterior, ¿ya? Entonces tenemos ligamentos llamados iliolumbares. Iliolumbares. Habitualmente son dos. Cuando son dos, los vamos a separar en ligamento iliolumbar superior, que sería ese, e iliolumbar inferior. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, otro ligamento a distancia y también muy importante, y aquí vamos a cambiar otra vez de color, vamos a relacionarlos con, en este caso, el sacro y sacrocoxis y la espina ciática. O sea, vamos a tener aquí un triángulo, fíjense bien, un triángulo formado, vamos a darle un poquito de color a esto para que quede impecable. Ahí tenemos un triángulo formado por el origen de este ligamento, que estaría en su base, ¿ya? En el sacro y en el coxis, y su inserción en la espina ciática o la espina isquiática. Este ligamento nosotros lo conocemos como ligamento sacroespinoso, antiguamente llamado sacrociático mayor. Y vamos a tener otro ligamento que es más posterior, ¿cierto? Que incluye, vamos a ponerlo en este color, que incluye el hueso coxal, que incluye sacrocoxis, pero ojo, va a terminar, ¿cierto? Con esta forma, en lo que nosotros conocemos como la tuberosidad isquiática. Ahora vamos a tratar de colorear esto para ver si nos resulta. Ahí. Fíjense entonces cómo tenemos el ligamento llamado ligamento sacrociático mayor, lo vamos a sacar un poquito, ahí tenemos sacrociático mayor, ¿ya? Recuerden, por su base lo vamos a ubicar allí, ¿ya? En el hueso coxal, en la región más posterior, sacrocoxis por su borde lateral, ¿cierto? Y va a llegar hasta la tuberosidad isquiática. Si lo sacamos, vamos a ver el que está debajo, que es el sacrociático menor o sacroespinoso. Entonces tenemos sacrociático mayor o sacrotuberoso, sacrociático menor o sacroespinoso. ¿Queda claro, no? ¿Sí? Bueno, podemos analizar estos elementos en nuestras vistas. Por ejemplo, si nosotros aquí vamos a borrar todo para poder trabajar bien. Fíjense bien, tenemos, ustedes me van indicando, porque ustedes tienen mucho que decir en esto, ustedes conocen la osteología ya. Fíjense bien, vamos a acá realizar un esquema del hueso. ¿Qué hueso este sería este? Vamos, chicos, ustedes saben. Sí, es el hueso coxal, ya se empieza a ver ahí, ¿cierto? Su forma. Aquí tenemos la carilla auricular del sacro, ¿cierto? Acá tenemos nuestro agujero obturador. Y fíjense lo que aparece aquí. Aquí podemos ver el hueso sacro, ¿cierto? Con el hueso coxis. Perfecto. Ahora, en amarillo, fíjense bien, vamos a tener el ligamento llamado por su base, sacrocoxis, y luego este iba hacia... ¿Cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan o no? Se llama... perdón. Nos quedó abierto ahí. Vamos de nuevo, otra. ¿Cómo se llama ese ligamento? Sí, bien. Ligamento sacro espinoso. Ligamento sacro espinoso. Y en la parte superficial, o más superficial y posterior, ¿ya? Partiendo, ¿cierto? Desde el hueso coxal, sacrocoxis, pero ahora llegando hasta la tuberosidad isquiática, vamos a tener el ligamento. Vamos a ver si nos resulta esto. No les aseguro nada, pero vamos a ver si nos resulta. Ya, si lo pintamos ahí. No, parece que esto. No, ya. Entonces tenemos el ligamento sacro tuberoso. Ligamento sacro tuberoso. ¿Ya? Sacrotuberoso. Sacroespinoso y sacrotuberoso.
Ahora, fíjense bien que estos ligamentos no están periféricamente en la articulación, pero sí a distancia pueden también estabilizarla, ¿ya? Bien, vamos a analizar una imagen más acabada, ¿cierto? Aquí tenemos, fíjense bien, vamos a empezar a identificar. Está muy bonito esta imagen, miren. Primero, ustedes me dicen, tenemos ligamento sacroiliaco, perdón, ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco anterior, perfecto. Tenemos ligamentos que son a distancia, ¿cierto? Los ligamentos ilio lumbares, perfecto. Luego, fíjense bien, acá tenemos sacrotuberoso, ligamento sacroespinoso, ahí tenemos la membrana obturatriz, ¿ya? Aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, esto lo vemos en la columna. Aquí de nuevo, ligamentos, en este caso interespinosos mezclados, ¿cierto? O sea, intertransverso mezclado con el iliolumbar que está en la parte anterior. Fíjense bien aquí, sacrotuberoso, y por ahí se alcanza a ver, ¿cierto? También el sacro espinoso. Y acá están los fascículos, llamados superior, ahí lo vamos a poner como número 1, superior, el axilovago, el tercero, que sería el ligamento de Saglas, y el cuarto, llamado ligamento o fascículo inferior del ligamento sacroiliaco posterior superficial. Bien, otra imagen, antes de que nos pille el tiempo. Chicos, esta imagen que les voy a mostrar ahora ya es un corte, bastante útil este corte. Fíjense bien, acá y aquí quiero que nos fijemos bien en que esta articulación tiene una cavidad articular aquí, tiene una cavidad articular aquí, por eso es una articulación sinovial. Pero ojo, luego tiene fibrocartílago, ¿ya? Es por eso que podemos dividirla en estos dos compartimentos. Luego tenemos el ligamento sacroiliaco posterior o también ya profundo llamado interóseo, y luego el sacroiliaco posterior porción superficial. Bien. Y aquí en la parte anterior el ligamento sacroiliaco anterior. Ligamento sacroespinoso, ligamento sacrotuberoso. Bien. Bien, chicos, nos está pillando la hora. Ahora, específicamente nosotros a analizar los movimientos de esta articulación en el sentido más puro. Los vamos a dividir en dos. ¿En qué movimientos? Primero, vamos a hablar de los movimientos llamados sacroiliacos. Ligamentos sacroiliacos. Estos movimientos sacroiliacos se producen entre o en la relación que existe entre el hueso coxal, y aquí lo vamos a dibujar bien esquemáticamente, entre el hueso coxal y el hueso sacro. Pero el movimiento en particular es del hueso sacro, ¿ya? Acá tenemos una vista externa, aquí vamos a dibujar la carilla auricular, el acetábulo, y aquí el agujero obturador. Acá podemos ver, y lo vamos a hacer en otro color, ¿cierto? Vamos a ver el hueso sacro y aquí vamos a ponerlo en línea punteada como está pasando por detrás, ¿ya? Y acá tenemos nuestra articulación sacroiliaca. Los movimientos sacroiliacos nosotros los vamos a dividir en dos, el movimiento de nutación y el movimiento de contranutación. Hay algunos terapeutas manuales que usan el término nutación anterior y nutación posterior. Prefiero para no complicarnos contranutación. Ahora, estos movimientos son movimientos sacroiliacos, o sea que genera el sacro en relación al hueso coxal. Ahora, el movimiento de nutación incluye que la base del sacro generalmente se va hacia inferior y hacia anterior, siendo que el extremo del sacro se va hacia superior y hacia posterior. Pero estos movimientos, ¿ya? Estos movimientos generalmente van a tener una contraparte. La contraparte es que habitualmente cuando el sacro baja, ¿cierto? Este se encaja en los huesos coxales y hace de que las tuberosidades isquiáticas se separen una de la otra. Ahora, esto tiene total relación con algunos movimientos que se dan sobre todo durante el parto o durante el trabajo de parto, ¿ya?
¿Por qué? Porque se necesita, ¿cierto? Empujar la cabeza del feto, ¿cierto? Y abrir el estrecho inferior de la pelvis, ¿ya? Para que cumpla con las medidas necesarias para que la cabecita, ¿cierto? De este bebé pueda salir, ¿ya? Y luego tenemos un movimiento contrario, ¿cierto? Que va a ser el movimiento de contranotación, donde vamos a tener el movimiento todo al revés, ¿cierto? Vamos a ver de que en vez de subir, ¿cierto? O sea, de bajar e irse anterior, se va a posterior y superior el sacro, y luego la punta se va hacia la parte anterior, ¿ya? A estos movimientos le llamamos movimientos sacroiliacos, ¿ya? Nutación y contranutación. Pero también podemos tener los movimientos llamados iliosacros, iliosacros, que se dan, escúchenme bien, o el movimiento que se produce entre el ilíaco y el coxal. Aquí el que se mueve es el coxal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos movimientos o cómo los podemos llamar? Los podemos llamar torsión anterior y torsión posterior. Hay que diferenciar en anteversión y retroversión pélvica, que son movimientos que no se dan en esta articulación, sino que se dan o en los movimientos de la columna o en los movimientos de la cadera. Por lo tanto, no son lo mismo, ¿ya? La torsión anterior es el movimiento, ¿cierto?, donde la espina ilíaca anterosuperior va hacia adelante y hacia abajo, y el isquio hacia atrás, hacia arriba, ¿ya? Y la torsión posterior lo contrario. Ahora, la gracia que tienen estos movimientos, ¿ya?, es que no solamente afectan la posición del hueso coxal con relación al sacro, sino que como vemos, aquí tenemos la articulación sacroiliaca y la articulación coxofemoral que está acá, y aquí voy a dibujar el hueso fémur, ¿ya?, que cae directamente aquí, ¿ya?, hace de que cuando se torsiona el hueso coxal hacia anterior, la longitud de la extremidad habitualmente o en forma aparente, ¿cierto?, va a aumentar. O sea, hay un aumento de la longitud de la extremidad. Pero es solamente aparente, no significa que crezca la tibia o que crezca el fémur. Es aparente, ¿ya? Ahora, cuando hay una torsión posterior, ¿cierto?, vamos a obtener que en el momento de irse hacia atrás el hueso coxal, la cavidad acetabular va a subir, por lo tanto esta extremidad se va a cortar. Es por eso que ustedes pueden después, y lo van a ver en algunos tests, ¿cierto?, cuando hagan un sitting test, ¿cierto?, o cuando comparen las longitudes de las extremidades, puedan que estas no coinciden y se puede dar a nivel de una alteración en el movimiento, ¿cierto?, de la sacroiliaca. Ahora, esta articulación sacroiliaca habitualmente se considera como una anfiartrosis, con movimiento limitado, pero en algunas personas se mueve bastante, ¿ya? ¿En qué persona? Por ejemplo, en niños pequeños, ¿cierto? Generalmente en las damas, en un inicio es bastante estable, pero ojo con el efecto del embarazo, ¿ya? En el embarazo se generan algunas sustancias, algunas hormonas como la relaxina, ya que lo que hace es reblandecer estas articulaciones, por lo tanto el movimiento de esta articulación sea creciente, ya, para permitir los movimientos de nutación y contranutación, ya. Eso puede quedar inestable después del parto y es por eso que es necesario a veces hacer algunas intervenciones de ajustes o de estabilizaciones, ya. Muy importante entonces establecer de que en algunas personas puede ser una diartrosis con todas sus letras, pero habitualmente es una anfiartrosis, o sea que tiene movimientos limitados. En condiciones patológicas, ¿cierto?, o en hipermovilidad se pueden dar otros movimientos, ¿ya? Estos movimientos se han catalogado como el down sleep, ¿ya? El sleep es un desplazamiento tanto superior como inferior, es un deslizamiento superior o inferior, ¿ya?, que habitualmente está relacionado con el esfuerzo de cizalla que se da entre el peso corporal, ¿cierto?, descargado en la columna, y el hueso coxal que tiene una reacción en forma contraria. Aquí en la articulación genera un down o un up sleep, ¿ya? Y tenemos otros movimientos, ¿cierto?, que es de apertura anterior, ¿ya? El out flare,
outflare, ¿cierto? Y el inflare, inflare, así. Ahora, estos movimientos son o apertura de la región anterior, ya en el caso del el inflare, y el outflare es una apertura de la región posterior de la articulación sacroiliaca, ¿ya? Pero ojo, estos movimientos se dan en una articulación sacroiliaca más bien hipermóvil, ¿ya? Bien, ya casi no nos queda tiempo, así que los dejo con esta información un poco rápida, sí, lo reconozco, pero creo que están los nodos o los puntos críticos que es necesario que ustedes aprendan. Bien, nos vemos en la próxima entrega de Sin Física Pública. Nos vemos.